Revelado, la inspiradora transformación de una mujer que desafió a un cruel esposo y cambió su destino para siempre. Aurora, con apenas 38 años, se encontraba atrapada en una rutina que parecía no tener fin. Su hogar, un pequeño espacio en un pueblo de Puebla, se había convertido en una prisión emocional. La voz de su esposo resonaba en su cabeza, repleta de desprecios que aniquilaban su autoestima. «Nunca serás una buena madre», le decía, mientras el eco de sus palabras ahogaba los sueños que una vez tuvo de ser maestra. Sin embargo, los valores imbuidos en ella por su madre, una mujer fuerte cuya voz interior Aurora nunca había dejado de escuchar, la llevaban a aferrarse a la idea de que el amor por sus hijos debía ser su motor. Cada día se sentía más desgastada. Las sonrisas forzadas y las respuestas automáticas amplificaban su angustia. A medida que los episodios de descalificación aumentaban, su esperanza se desvanecía. Así, la desesperación se transformaba en insatisfacción pura, generando dentro de ella un torrente de emociones contradictorias. Tenía miedo, pero también una rabia latente que la empujaba hacia la acción, un deseo de reescribir su historia. Justo cuando pensaba que no podía soportarlo más, una noche tras un episodio de violencia que la dejó sin aliento, algo dentro de ella se activó. Después de semanas de reflexión, Aurora se inscribió en una universidad local, un acto que no solo desafiaba la cultura de su pueblo, sino que ponía a prueba cada expectativa que su esposo había impuesto sobre ella. Era el primer grano de determinación en el camino hacia su libertad, y el apoyo incondicional de su madre se convirtió en la luz que iluminaba su senda. En la universidad, su profesor, un hombre que vislumbró el potencial en Aurora, comenzó a hablarle de las posibilidades que se abrían ante ella, y eso despertó un fuego que creía extinguible. A medida que los días avanzaban, la adrenalina estudiantil la llenaba, y su pasión por la enseñanza reaparecía. Sin embargo, Aurora sabía que los obstáculos no habrían terminado. Con cada paso en su carrera, sentía el peso de ser madre y estudiante. Las miradas desaprobatorias de algunos hombres eran como cuchillos, pero lejos de desanimarla, intensificaban su determinación. Estudiaba horas con la mente acelerada y la respiración irregular, pero siempre pensando en sus hijos, en lo que un futuro mejor podría significar para ellos. Poco a poco, sus notas sobresalientes comenzaron a acercarla a la meta de convertirse en maestra, pero a la vez empezó a cuestionar más que nunca su hogar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En un momento crucial de reflexión frente al espejo, Aurora se encontró a sí misma, no como la sumisa esposa que su esposo había moldeado, sino como una mujer fuerte que anhelaba hacerse justicia. Su mente zozobraba entre la emoción del éxito académico y la necesidad de confrontar a su esposo. La presión se intensificaba, y una reunión familiar se perfilaba como el escenario perfecto para desenmascarar toda la verdad que había permanecido oculta. Con el corazón desbocado y una mezcla de terror y determinación, sabía que debía hacerse oír. Su dignidad ya no admitiría más silencios. La tensión crecía como un chispazo a punto de encender una hoguera de revelaciones. Aurora se preparaba para enfrentar a su esposo, sabiendo que cada palabra podría cambiar no solo su vida, sino también el destino de sus hijos. Logrará recoger los pedazos de su dignidad y, a su vez, proteger a sus pequeños del tormento que ha vivido. La historia apenas comienza. Con cada latido, Aurora sentía cómo la angustia se convertía en decisión y valor.
La reunión familiar estaba programada para el próximo sábado, y cada día que pasaba se sentía más resuelta. Al mismo tiempo, la voz de su esposo toreaba su disposición a actuar, cada insulto retumbando en su mente como un eco ominoso. No tienes derecho a ser feliz. Sin embargo, la desconfianza que antes sembraba en su corazón comenzaba a desvanecerse, reemplazada por la determinación de hacer valer su voz. Mientras transcurrían las horas en la universidad, Aurora aprovechaba los espacios entre clases para acercarse a sus compañeros, quienes la estimulaban con sus historias de superación. Algunas de ellas compartían sus propias luchas, y al escuchar sus relatos, Aurora se dio cuenta de la fuerza que se podía encontrar en la vulnerabilidad. Reconocer sus propias batallas le permitió ver que no estaba sola, que la lucha por la dignidad era una que muchas mujeres compartían. Una tarde, después de una clase intensa sobre pedagogía, se sentó con su profesor. Con admiración genuina, él le preguntó sobre sus sueños. Esa pregunta, tan simple, la dejó expuesta. Durante años había dejado de lado sus aspiraciones, pero en ese momento se sintió impulsada a compartir los deseos que había mantenido reprimidos. Habló con fervor sobre su ambición de educar a niños como los suyos, de romper ciclos, de ser más que una madre ejemplar, sino también una maestra inspiradora. Las palabras parecían liberarla, y en la mirada de su profesor, vislumbró una chispa de reconocimiento. «Eres más capaz de lo que crees, Aurora», le dijo él, a lo que ella respondió con una mezcla de gratitud y sorpresa. Esa validación se convirtió en una semilla de confianza que empezaba a florecer en su interior. De repente, no solo se trataba de ser estudiante, se transformaba también en una trayectoria hacia la independencia. Sin embargo, cuando su mente se deleitaba con los nuevos horizontes, la sombra de su hogar la seguía. Esa noche, de regreso a casa, sintió la familiar opresión en el aire. Los recuerdos en los rincones de la casa la perseguían. La humillación después de una jornada de trabajo, los reproches venenosos que solían ahogar su espíritu. La confrontación que se avecinaba la asustaba tanto como la excitaba. Cada paso que daba era hacia lo desconocido. El simple hecho de ir a esa reunión familiar requería un arrebato de coraje sin precedentes. Aprovechando la noche para meditar en un rincón de su casa, Aurora comenzó a escribir una carta que encapsulaba sus pensamientos y emociones más profundos. Cada palabra era un alivio monumental, como si al escribirlas estuviera organizando su propia realidad. A través de la letra, dio vida a lo que antes era solo un susurro, la necesidad de cambiar las dinámicas destructivas, de zarpar hacia un nuevo destino. Sabía que esa carta no sería entregada a su esposo, sino que sería su mantra, un recordatorio de todo lo que daba forma a su nueva identidad. La noche del encuentro llegó, y Aurora se vistió con cuidado, eligiendo una blusa que simbolizaba su nuevo capítulo, un reflejo de la mujer que estaba en proceso de crear. Se sintió cada vez más fuerte a medida que el tiempo se acercaba. Al llegar al lugar de la reunión, su corazón palpitaba, tanto por el ruido de la conversación ajena como por la anticipación de su propia declaración. «Es el momento», pensó, mientras cruzaba la puerta y era recibida por miradas que varían entre la indiferencia y la curiosidad. Pero no eran esas que la desanimaban. Sabía que, en esta reunión, no solo enfrentaría a su esposo, sino también al miedo que había pasado demasiado tiempo dirigiendo su vida. A cada momento que se acercaba a su marido, un nuevo desafío se desarrollaba en su mente. ¿Y si sus palabras me hieren de nuevo? Sin embargo, la respuesta llegó clara como el agua. No más. ¿Logrará finalmente Aurora quebrar las cadenas que la atan y abrirse paso hacia la mujer que siempre debió ser? La tensión del momento exigía respuestas, y ya no había retorno. Aurora se detuvo en la entrada, permitiendo que el aire cargado de tensión le envolviera por un breve instante. Había ensayado en su mente las palabras que quería expresar. Estaba lista para despojárselas de la condescendencia y reclamarlas con firmeza.
Fue un acto de valentía inesperado cruzar esas puertas, un símbolo de su reivindicación personal. El salón estaba repleto, pero el bullicio parecía desvanecerse en su mente, absorbido por el latido constante de su corazón. Al acercarse a su esposo, recordó cada momento de duda que había experimentado en el pasado. Las palabras hirientes que él solía lanzar como cuchillos afilados parecían ya lejanas, en un espacio donde su desarrollo como persona había comenzado a florecer. Con una respiración profunda, se armó de valor. La mezcla de miedo y determinación ocupaba cada rincón de su ser. ¿Dónde has estado?, preguntó él, levantando una ceja. La insinuación en su tono le hizo temblar. Aurora discernió en su mirada la intención de acorralarla, como un depredador acechando a su presa. Por un segundo, la ansiedad múscula gruesa se apoderó de ella, pero luego recordó su carta. Recordó también las historias de superación que había escuchado en la universidad. La vulnerabilidad podía ser poderosa, y no solo un signo de debilidad. «Estoy aquí para hablar», respondió, manteniendo la voz firme, desafiando los temores que latían con furia en su interior. El silencio en el salón se hizo notorio, y un pequeño grupo se giró hacia ellos. Su esposo la miró con escepticismo. «No tienes nada que decir que no me haya dicho antes». «Pero esta vez es diferente», replicó Aurora, sintiendo cómo emergía una versión de sí misma que había estado oculta por demasiado tiempo. Cada palabra se producía con una claridad cristalina, como si alguna fuerza interna estuviera guiando su discurso. «He mantenido silencio por miedo, pero mi silencio no me define. He permitido que tus palabras marquen el ritmo de mi vida, y eso se acabó». La declaración resonó en el aire, cortante y liberadora. El murmullo de la multitud creció. Algunos murmullaron entre sí mientras Aurora continuaba. Contó su proceso. Compartió cómo había descubierto su pasión por enseñar y cómo la universidad se había transformado en un faro de esperanza. Cada detalle conectado con su historia era una pieza más del mosaico que finalmente estaba formando. Poco a poco, notó gestos de apoyo entre sus familiares, y eso le dio un nuevo aliento. Cada mirada de sorpresa o admiración alejó el peso de las palabras de su esposo. En este instante, las reglas del juego estaban cambiando, y una chispa de posibilidad comenzó a encender su alma. Sin embargo, el enfrentamiento se mostraba implacable. «¿Y quién te crees para hablar así? Solo eres una madre. No puedes esperar ser», interrumpió él, pero Aurora ya no podía ser silenciada. El mundo que había construido a través del miedo estaba desmoronándose, y de sus fragmentos surgía la mujer que había soñado ser. «Soy más que eso. No solo soy una madre, soy una persona que tiene sueños, que tiene valor. Estoy aquí para desafiarme a mí misma y responsabilizarme de mi vida». Las palabras finales reverberaron, no solo en su mente, sino como un mantra que resonaría en su futuro. Los murmullos cesaron, y Aurora sintió una energía revitalizante invadirla. En ese momento, no estaba sola. Había elevado su voz y, a medida que la conversación continuaba, su determinación despertaba un ecosistema de apoyo y comprensión que nunca antes había considerado. Sin embargo, mientras giraba sobre sus talones, un susurro sutil en su mente le hizo cuestionar. ¿Cuál será la reacción de su esposo tras este acto de rebeldía? ¿Podría esto ser el inicio de algo mucho más complicado? A medida que la reunión avanzaba, el amanecer de su transformación personal se enfrentaba a la dura realidad de elevarse sobre las sombras de su pasado. ¿Logrará Aurora mantener su nuevo camino, o sucumbirá a la presión de su vida familiar? La tensión en el aire era palpable, y el desafío apenas comenzaba. Aurora se retiró del salón con la mente en ebullición, los ecos de su confrontación aún reverberando en su interior. Sin embargo, cada paso que daba la alejaba del pánico que había sentido antes, llevándola hacia una sensación de empoderamiento inquebrantable. Sabía que sus palabras no solo habían impactado a quienes la rodeaban, sino que también habían desatado algo en su interior que llevaba mucho tiempo reprimido. Al llegar a casa,
La tranquilidad del hogar era abrumadora. Cada objeto parecía contemplarla con comentarios silenciosos sobre su reciente valentía. Sin embargo, la desconfianza reinaba en su memoria, recordándole el tumulto emocional que había enfrentado. Comenzó a escribir en su diario, un hábito renovado que había mantenido desde sus épocas de estudiante. Las palabras fluyeron con una intensidad desconocida, su pluma convirtiéndose en una aliada en su proceso de autodescubrimiento. Era evidente que ya no podía ignorar las heridas de su pasado, pero también se dio cuenta de que cada herida era una lección invaluable. Decidió que, más allá de ser madre, quería ser una educadora inspiradora, capaz de hacer brillar el potencial en los demás. ¿Cómo podría llevar a cabo esta misión si requería una formación más sólida? Se sumergió en la planificación de su futuro. El paso siguiente la acechaba. Buscar una capacitación formal. En su mente, este paso representaba no solo el deseo de enseñar, sino la necesidad de fortalecer su voz y sus habilidades. Con el corazón latiendo con firmeza, comenzó a investigar cursos. Se encontró con una oferta de programas de formación docente que prometían no solo las habilidades pedagógicas, sino también el apoyo emocional invaluable que necesitaba para desenvolverse en aquellos territorios inexplorados. La transformación de Aurora no solo era externa, sino profundamente interna. ¿Qué podría haber sido de ella si no hubiera dado ese paso adelante? Mientras contemplaba sus opciones, un nuevo sentido de identidad se formaba. Proyectó su imagen como mentora, no solo para sus propios hijos, sino para todos los que alguna vez se sintieron invisibles debido a la falta de voz. Esto la conectó con otros, fortaleciendo su red de apoyo y delineando su deseo de romper cadenas de conformismo. Pero su esposo no iba a dejarlo pasar. La tensión en su interior crecía, y las preguntas atormentaban su mente. ¿Cómo reaccionaría él ante esta nueva dirección de su vida? Sabía que él no vería con buenos ojos su búsqueda de empoderamiento, y esta incertidumbre pesaba más que las pinzas de su desconfianza. Una noche, mientras organizaba sus pensamientos, recibió un mensaje inesperado de su hermana, invitándola a un evento de networking en el ámbito educativo. Era una oportunidad para expandir sus horizontes, conocer a otros educadores y quizás establecer contactos que pudieran resultar cruciales en su camino. Aurora contempló la posibilidad, luchando con su urge a actuar a pesar de las consecuencias. Debería ir y arriesgarse a enfrentarse a su esposo, o poner su desarrollo en pausa y esperar el momento adecuado. La decisión de asistir al evento se presentaba como un dilema moral, una encrucijada en su camino hacia la autorrealización. Cada vez que sopesaba lo que estaba en juego, su determinación crecía. Tan fuerte era su deseo de superarse que se atrevería a desafiar lo único que había conocido hasta ahora. Esa noche, mientras el eco de su antigua vida resonaba con el miedo de su esposo, Aurora supo que el camino hacia la confianza y la paz no sería sencillo. Pero con un último vistazo a su diario, donde había anotado sus sueños y aspiraciones, encontró valentía en la posibilidad de ser la mujer que siempre había deseado ser. Con una decisión tomada, la incertidumbre palpitaba en su pecho. El evento significaba más que una simple reunión social. Era la puerta a su futuro. ¿Sería capaz de manejar lo que estaba dejando atrás? ¿O el peso del pasado la alcanzaría antes de que pudiera avanzar? La noche había caído, pero la mañana traía consigo nuevas posibilidades y desafíos. La lucha apenas comenzaba. La mañana que siguió a su decisión fue más luminosa de lo habitual. Aurora sintió como cada rayo de sol filtrándose por la ventana iluminaba no solo la habitación, sino también sus pensamientos. Había decidido que su futuro no podría depender del miedo. Era su momento de brillar. Se sentó en la mesa del comedor con una taza de café humeante en la mano y comenzó a planificar lo que diría en el evento. Cada frase que escribía se convertía en una afirmación de su nuevo yo. Destacar su experiencia en la crianza de sus hijos, su deseo de inspirar a otros
y cómo su propio viaje había sido un espejo de las luchas que muchos enfrentaban. Se dio cuenta de que su historia podría tocar fibras en los demás, y esa posibilidad le infundió una confianza renovada. A medida que la hora del evento se acercaba, el nudo en su estómago se hacía más intenso. La anticipación y el miedo a la reacción de su esposo empezaban a chocar con la determinación que había cultivado. Se preguntó si informarle sería útil o perjudicial. ¿Podría él entender sus motivaciones? Pero si había una verdad que había aprendido de su reciente confrontación, era que su voz merecía ser escuchada, y que eso comenzaba con su propia comprensión. Al llegar al lugar, el ambiente vibraba de energía. Educadores, referentes e inspiradores se movían en todas direcciones, compartiendo ideas y sueños. Aurora se sintió pequeña al principio, casi como una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Sin embargo, respiró hondo, recordando las palabras que había plasmado en su diario. «Eres una potencial inspiradora», se recordó, y con esas palabras se aventuró a acercarse a un grupo de profesionales en animada conversación. Las primeras palabras fueron torpes, como una inexperta tratando de encontrar su voz. Pero lentamente, sorprendida por lo que salía de su boca, empezó a compartir su visión, su anhelo por romper el silencio de quienes se sentían invisibles. Sus interlocutores, entusiasmados por su autenticidad, comenzaron a hacerle preguntas, alentándola. Esto fue un impulso inesperado, un refugio donde su voz resonaba más allá de sus temores. Poco a poco, se integró en varias conversaciones, conociendo a personas que habían recorrido caminos similares. Descubrió que muchos tenían historias de superación y resiliencia casi paralelas a la suya. Allí no se trataba solo de credenciales, sino de conexiones emocionales, enlaces que validaban su propia experiencia. Cuando el evento llegó a su fin, Aurora no solo había acumulado contactos valiosos, sino también una confianza renovada en sí misma. Se despidió de aquellos que había conocido, sonriendo ante la posibilidad de un futuro que antes parecía lejano. Sin embargo, al salir del lugar, una sombra se cernió sobre su espíritu. En un rincón de su mente, su esposo aguardaba, su negativa latente como la marea, lista para chocar contra los pilares de su nueva autoimagen. Al llegar a casa, el silencio era ensordecedor. Era un silencio que presagiaba una tormenta. Antes de abrir la puerta, Aurora sintió su corazón bombear más rápido. Sabía que había cruzado un umbral, pero la pregunta que la atormentaba era si su familia aceptaría la nueva versión de ella. En el pasillo, su esposo la esperaba. Una mueca en su rostro delataba sus pensamientos. Las palabras no dichas flotaban pesadas en el aire. ¿Sería él capaz de entender que el deseo de crecer no era un rechazo a lo que habían construido juntos, sino un ladrillo más fuerte para cimentar su hogar? La tensión provocó un giro en el estómago de Aurora. ¿Podría soportar la confrontación que se avecinaba? ¿O su deseo de empoderamiento lo amenazaría todo? La exhalación de su respiración se transformaba en un eco de sus temores. No sería fácil, pero ya no podía volver atrás. La búsqueda de su voz auténtica comenzaba a revelarse como no solo una aventura personal, sino un camino hacia la confrontación inevitable con su realidad más dura. Mientras su esposo abría la boca para hablar, el tiempo parecía detenerse, y en ese momento crítico, Aurora sintió que estaba en el umbral de su nueva vida. Estaba preparada para enfrentarla. Aurora dio un paso hacia la incertidumbre. Las palabras de su esposo, aunque apenas comenzaban a formar parte de su discurso, parecían salir como un torrente. En su mente, se estaba preparando una batalla, no solo contra la resistencia de su pareja, sino también contra sus propios temores. «¿Qué has hecho?», fue lo primero que salió de los labios de él, como una descarga eléctrica. Las preguntas se acumulaban sin ser formuladas, dispuestas a romper el frágil equilibrio que había estado construyendo. A medida que su esposo continuaba, Aurora se observó a sí misma desde fuera. Su mente empezó a formular respuestas calculadas,
a crear argumentos para demostrar no solo su valía, sino la necesidad de su crecimiento personal. Aquí estaba, contra las cuerdas, pero decidida a no sucumbir al derrumbe. Para ella, este no era solo un momento de confrontación, era una oportunidad para afirmarse. Había hecho un viaje que merecía ser compartido con él, aunque él no lo entendiera aún. Lo que he hecho es buscarme a mí misma. Decidió responder con firmeza, convenciéndose a sí misma de que aquella no era solo una afirmación, sino una declaración de independencia. Su hogar no era una jaula. Su deseo de brillar no era una traición. Más bien, era un llamado a transformar el amor que existía en su familia en uno que también le diera espacio para ser auténtica. ¿Buscarte a ti misma? ¿Y cómo crees que eso nos afecta a nosotros, a la familia?, replicó él, su tono atravesado por el escepticismo. Aurora sintió un pinchazo. La realidad de ser un ente en un mundo de responsabilidad la abrumaba, pero empezaba a comprender que no podía permitir que el miedo a lo desconocido, o la falta de comprensión de su pareja, frenara su impulso. No estoy aquí para lastimarte ni para destruir lo que hemos construido, dijo, y a medida que esas palabras salían, se sintió un poco más libre. Quiero que veas que crecer y cambiar no significa descartar nuestro pasado, significa expandirlo. Ella había anclado sus raíces en un deseo ferviente de avanzar, de no encasillarse en los roles predefinidos que le impusieron. Las palabras se convertían en un intercambio simbólico entre ellos, cada una representando una parte de su historia. Pero su esposo no se mostraba dispuesto a ceder. Su mirada desbordaba frustración, y por dentro, Aurora sintió cómo el pánico comenzaba a elevarse nuevamente. Estaba caminando por un precipicio, no solo de su vida, sino también del futuro de su familia. En ese instante de revelación, un nuevo pensamiento emergió. El autodescubrimiento no era solo personal, sino que podría ser un proceso compartido. Se dio cuenta de que la claridad que había encontrado en el evento podría combatir las sombras de su hogar. Tenía una misión: transformar esa confrontación en un diálogo hacia el entendimiento mutuo. Aurora tomó aire, tomó el control de su propio proceso. Si no mostráramos nuestras experiencias, ¿cómo creceremos juntos? Quiero que hables, que me digas qué sientes. Solo así podremos encontrar una solución que nos integre a todos. Su voz resonó con una decidida búsqueda de conexión. Mientras las preguntas se incrustaban en el aire, Aurora sintió que un nuevo cambio se gestaba dentro de ella. ¿Sería su esposo capaz de abrirse de la misma forma? La incertidumbre la asaltaba, pero también había una chispa de esperanza. Esta vez, no enfrentaba la lucha sola. Estoy dispuesto a escuchar. Su esposo respondió, su tono cambiando sutilmente. Pero en la profundidad de su mirada, Aurora podía ver que el camino aún estaba lleno de escollos. Las horas que iban a seguir prometían ser desgastantes, desgarradoras y reveladoras. Aurora comprendía que, aunque había dado un paso hacia adelante, el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Sería capaz de consolidar la transformación en un espacio seguro, donde ambos pudieran encontrar su voz? Mientras la noche se asentaba, una sombra acechaba en su mente. La transformación personal no era solo un viaje interno, era también un proceso relacional que ponía a prueba la valía de lo que estaban construyendo. Y, con cada nuevo giro, una pregunta persistía en su ser. ¿Serían capaces de renacer juntos? ¿O sus visiones de futuro tomarían caminos diferentes? Aurora sintió cómo el silencio se iba llenando con los ecos de sus propias palabras. La respuesta de su esposo no solo indicaba su disposición, sino que también provocaba una avalancha de emociones dentro de ella. La esperanza se veía acompañada de un claro temor, el miedo a que su vulnerabilidad no fuera bien recibida. Cualquier paso que diera, ya no solo significaba su independencia personal, sino también el delicado equilibrio de su relación. ¿Qué es lo que realmente sientes?, se aventuró a preguntar, un movimiento calculado. Su voz sonaba firme a pesar del temblor de su interior.
Sabía que era un terreno arriesgado, un acercamiento a la verdad que podría desmantelar aún más la estructura que habían construido. Él dudó, la mirada perdida en algún punto entre el suelo y sus pensamientos. Aurora observó cada pequeño cambio en su rostro, desde la tensión en su frente hasta el titubeo en sus labios. Para ella, esos detalles eran vitales. Cada una de sus emociones se transformaba en un espejo que reflejaba su propia lucha interna. Finalmente, su esposo se tomó un momento para pensar. «Me siento inseguro», confesó, sus ojos buscando el contacto visual que tanto ansía. Esa simple declaración era como una puerta que se abría hacia una habitación desconocida. «He tenido miedo de perderte en el proceso de encontrarte a ti misma». Las palabras resonaron en Aurora como un campanazo. No era solo acerca de su crecimiento, sino que la transformación necesitaba ser un viaje compartido, una experiencia que podía redefinir no solo su identidad, sino también la de su familia. Era un momento revelador. Su esposo se estaba abriendo. «Yo también tengo miedo», admitió ella. Y con eso, la ambigüedad de sus sentimientos tomó forma. «No quiero que esto nos divida. Quiero que sea un paso hacia algo más grande entre nosotros». Estaba dando un paso hacia la autenticidad, pero no solo declarándose libre, sino proponiendo una nueva vía de conexión. Las emociones brotadas entre ellos no eran las típicas que embotaban la comunicación. Eran la base para reconstruir, para crear puentes de comprensión que habían estado ausentes. Aurora sentía cómo cada palabra y cada silencio pesaban en la balanza de su relación. Lograr entender la inseguridad de su esposo significaba también enfrentar su propia vulnerabilidad, un acto de equilibrio más delicado que nunca. Sin embargo, las conversaciones que estaban teniendo en esa noche aparentemente interminable eran solo la primera capa de su transformación. Ella necesitaba claridad sobre lo que en verdad significaba el buscarse a sí misma, en prácticas concretas que no implicaran solo hablar, sino también actuar. Aurora recordó quizás lo más importante de su viaje, introspectar, pero al mismo tiempo, conectar. «Propongo que busquemos un espacio donde ambos podamos seguir creciendo», sugirió con decisión, la idea tomando forma en su mente. Grúas de necesidades no atendidas se alzaban, y en vez de dejarlas caer, podían construir un espacio seguro. Su esposo asintió lentamente, su expresión reflejando tanto aceptación como confusión. Era el comienzo de un camino que ellos dos debían explorar juntos, una verdad reconstruida en cada paso que estaban a punto de dar. A pesar de que la incertidumbre seguía presente, Aurora ya no se sentía sola. Mientras ambos intercambiaban promesas de transparencia, sintió que la energía del lugar cambiaba. La conversación era profunda, una danza en la que ambos estaban empezando a aprender las raíces de sus emociones. Esa noche, no solo estaban despojándose de viejos miedos, estaban también abriendo puertas a nuevas posibilidades. El deseo de Aurora por crecer no solo era personal. Había descubierto su potencial de ser un agente de cambio en el hogar, un líder en el proceso de transformación relacional. Sin embargo, permanecían muchas preguntas por responder. Mientras el reloj continuaba su marcha, un nuevo dilema empezó a cobrar forma en su mente. ¿Sería posible este camino sin enfrentarse a antiguos resentimientos? Después de todo, cada transformación personal implica también hacer las paces con el pasado. Un leve temblor de ansiedad recorrió su cuerpo. Había una nueva decisión que tomar, un nuevo desafío que afrontar. La respiración se hizo más profunda, y el desafío de lo que verdaderamente significaba reconciliar su pasado con su presente comenzaba a verse como la meta definitiva. A medida que un silencio reflexivo se instalaba, Aurora pesó la proyección de su futuro, y allí, en la penumbra de su hogar, una inquietud se apoderó de ella. ¿Está realmente preparada para desenterrar las emociones enterradas que podrían hacer tambalear su nueva construcción? La respuesta no tardaría en revelarse.
Aurora se despertó a la mañana siguiente con una sensación de determinación que pulsaba en su interior. La noche anterior había sido productiva, pero la claridad se desdibujaba rápidamente entre las sombras del miedo y las dudas. Le recitó a su reflejo en el espejo un mantra que había creado para sí misma: soy digna de crecimiento, de amor y de ser verdaderamente yo. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, se dio cuenta de que las palabras necesitaban traducirse en acciones concretas. Pensó en cómo podría comenzar a delinear esos pequeños cambios en su vida diaria que acompañarían su viaje personal. Finalmente, eligió enfocarse en el primer paso: comunicarse más claramente. Si realmente quería que su esposo y ella se unieran en este proceso de exploración mutua, debía ser proactiva, no solo receptiva. Al llegar a la cocina, notó que su esposo parecía sumido en pensamientos. Decidió que era el momento de dar un nuevo impulso a su diálogo, un desafío que abriera más preguntas, en lugar de cerrarlas. ¿Podríamos hablar sobre qué significa crecer juntos?, propuso, su voz seria, pero inspirada. Él la miró, como tomando nota mental de lo que acababa de expresar. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades. ¿A qué te refieres?, preguntó finalmente, aunque su mirada mostraba vulnerabilidad. Aún nos quedan muchas cosas por descubrir, y creo que las respuestas están en la forma en que nos comunicamos. Hablemos de lo que deseamos, de nuestros temores, de los sueños que hemos dejado de lado, sugirió Aurora, sintiendo que las palabras, lejos de ser solo una propuesta, eran un grito de necesidad. La conversación evolucionó, fluyendo entre experiencias compartidas y anhelos personales. Aurora empezó a expresar, tal vez por primera vez, sus sueños de emprender un pequeño negocio propio, algo que había estado guardando en su corazón. La idea de ser independiente y financiera no era solo una actividad, sino el símbolo de su crecimiento. Al mencionarlo, una chispa iluminó la mirada de su esposo. Él la escuchaba con atención. Su confusión se desvanecía lentamente. Al entrar en ese nuevo espacio de honestidad, Aurora también empezó a confrontar sus propios miedos sobre el emprendimiento. Tenía miedo de fracasar, de no ser suficiente. Pero esa preocupación se diluía al darse cuenta de que sería un proceso lleno de aprendizaje, una oportunidad para expandir su identidad, más allá del rol de esposa y madre. ¿Y si creamos un plan juntos?, sugirió él, animado por la nueva dinámica que se estaba formando. La idea lo emocionó. Podríamos sentarnos y trazar una hoja de ruta, algo que nos impulse hacia adelante. Aurora sintió el calor de las palabras fluyendo entre ellos, como si hubieran encontrado un nuevo idioma en el que ambos podían expresarse sin reservas. Sin embargo, en su interior, un pequeño nudo permanecía. ¿Sería capaz de manejar las críticas del exterior una vez que la idea se hiciera realidad? A medida que los días pasaron, Aurora se sumergió en la investigación de su posible negocio. Comenzó a trabajar en una presentación que le permitiría validar su idea ante su esposo, y quizás, algún día, ante inversores. Se dio cuenta de que cada pequeña tarea la acercaba más a su sueño. Aunque el camino aún estaba lleno de incertidumbres, sentía un poder renovado en el acto de tomar decisiones informadas, y en la posibilidad de recibir apoyo de su pareja. Sin embargo, en la penumbra del proceso, no podía evitar que un susurro de inseguridad la visitara cada vez que se encontraba sola con sus pensamientos. Esa voz interna cuestionaba su valía, y le recordaba sus fracasos pasados, esos ecos que se negaban a desaparecer. El día en que finalmente presentó su idea a su esposo, fue un punto culminante en su desarrollo personal. La expectativa era palpable. Su corazón latía furiosamente mientras se preparaba para el juicio. Al mirarlo a los ojos, Aurora comprendió que no solo estaba mostrando su idea, sino que se estaba exponiendo completamente en su vulnerabilidad. El instante fue interrumpido por un inesperado mensaje en su teléfono. Al abrirlo, su corazón se detuvo. Era un viejo amigo que la había contactado con una oferta atractiva para un proyecto colaborativo.
el dilema se hizo evidente. ¿Podría aceptar ayuda externa y al mismo tiempo seguir su camino individual? La tensión se tornó palpable, y Aurora, en el umbral de una nueva etapa, se enfrentó a una elección que podría descarrilar todo lo que había estado construyendo. Era el momento de decidir si iba a arriesgarlo todo por un nuevo comienzo, o si se aferraría a su camino solitario de autodefinición. Con esta pregunta rondando en su mente, la certeza de que lo desconocido podría ser tanto peligroso como liberador se instaló en su corazón. ¿Qué camino elegiría al final? El mensaje de su viejo amigo reverberó en su mente, abriendo una puerta que había creído cerrada. La oferta era tentadora. Una colaboración en un proyecto de diseño, algo que siempre había apasionado a Aurora. Antes, la idea de trabajar con alguien más le provocaba ansiedad. La dependencia de otro implicaba perder un poco de control sobre su destino. Sin embargo, ahora, en esta nueva etapa de su vida, comenzó a considerar el potencial que podría traer esa colaboración. Podía realmente fusionar su deseo de independencia con el apoyo de alguien que la conocía tan bien. Su consulta con su esposo acerca de su proyecto había sido liberadora. Pero ahora, la presión de tomar una decisión que podría cambiar todo invadía su mente. ¿Y si el vínculo con su amigo le ofrecía un camino más rápido hacia el éxito, pero a costa de sus aspiraciones individuales? Reflexionó sobre su deseo de evitar el sufrimiento del pasado, cuando había priorizado las expectativas de otros sobre las suyas. Las palabras de su mantra resonaban. Necesitaba ser valiente. Con una respiración profunda, Aurora se centró en su objetivo de empoderarse a sí misma. A medida que las horas pasaban, buscó el equilibrio entre lo que deseaba y lo que sentía necesario. En el fondo, no podía negar que la idea de recibir apoyo le daba una chispa de emoción. Tender la mano y colaborar podría abrir más oportunidades. Sería un riesgo, pero uno que estaba dispuesta a tomar. Al fin y al cabo, siempre había anhelado una conexión creativa. Cuando llegó la noche, se sentó frente a su computadora y comenzó a conectar ideas. Inspirada, abrió un documento y escribió: crear un espacio donde la creatividad sea un reflejo de las vivencias. Con cada palabra, se sentía más aliviada. No solo estaba planeando su negocio, estaba abriendo cancha a su voz interna. La colaboración podría ser una expresión de su crecimiento, no un sacrificio. Al siguiente día, contactó a su amigo y aceptó la propuesta. Pero hizo una condición. Quería que cada uno mantuviera su individualidad, que fueran socios, pero también que existiera un espacio para sus propias visiones dentro del proyecto. Su amigo, sorprendido por su madurez y claridad, aceptó de inmediato. Esa negociación la hizo sentir poderosa. Fue una demostración de que no tenía que rendirse ante las expectativas de los demás. Podía encontrar una manera de crecer sin comprometer su esencia. A medida que el proyecto junto a su amigo comenzaba a tomar forma, Aurora se sintió igualmente revitalizada y aturdida. La montaña rusa de emociones la llevaba de la alegría a la incertidumbre. Había pasado de ser una mujer limitada por el miedo a la crítica, a ser una emprendedora que asumía riesgos calculados. Sin embargo, la oportunidad también desataba un torrente alborotado de dudas. Las voces críticas del pasado clamaban, intentando desestabilizar su seguridad recién adquirida. Una noche, mientras se preparaba para dormir, la imagen de su esposo le llegó a la mente. Había sido su apoyo constante, una base en la que se siente libre para construir su deseo de independencia. En ese momento, lo comprendió. Su crecimiento no solo le beneficiaba a ella. Cada movimiento que hacía no solo afectaba su vida, sino que también tejía una red de enriquecimiento para él. La mañana siguiente, Aurora decidió hablar sobre el estado del proyecto y cómo su amigo la había impulsado a crecer de maneras inesperadas. Quería involucrarlo, invitarlo a compartir su emoción y establecer un diálogo abierto. Al fin y al cabo,
El crecimiento compartido era el objetivo. Sabía que este paso podría profundizar su relación, o, por el contrario, agitar nuevas olas en su matrimonio. Mientras se preparaba para esa conversación, sentía una mezcla de nervios y optimismo. Era hora de mostrar no solo sus aspiraciones, sino también su compromiso con la comunicación. ¿Acogería a su esposo esta nueva faceta, o se sumergiría en viejos temores de pérdida de control? La incertidumbre se convirtió en un peso pesado, y Aurora supo que el intercambio podría ser un punto de inflexión. En la antesala de lo que podría ser una revelación en su relación, el eco de sus miedos resonaba en su interior. ¿Se atrevería a dar ese paso y enfrentarse a la verdad de su crecimiento? La puerta del futuro parecía vibrar, lista para abrirse nuevamente, pero el mensaje de su amigo había sembrado la semilla de un conflicto interno. ¿Estaba lista para mostrar su verdadero yo, o retrocedería ante la posibilidad de rechazo? Aurora, en ese instante, sintió que la vida la desafiaba a hacer su elección. ¿Qué diría cuando finalmente abriera la conversación que podría cambiarlo todo? Aurora respiró hondo mientras se acercaba a la mesa del comedor, donde su esposo la esperaba. Sabía que el momento de la verdad se acercaba. La luz del sol iluminaba el espacio, pero su corazón palpitaba como un tambor en la intimidad del hogar que una vez sintió como una prisión. «Quiero hablarte sobre el proyecto que estoy comenzando con mi amigo», comenzó, su voz firme a pesar de los temores que la acechaban. Su esposo la observó con atención. La disposición a escuchar que mostraba era un cambio pequeño, pero significativo. Aurora sintió que había dado un paso hacia el crecimiento compartido. Con cada palabra que salía de su boca, sentía cómo la energía cambiaba en el ambiente. Compartió su visión, cómo ese desafío no solo significaba un nuevo camino profesional, sino también un paso hacia su independencia personal. La idea de poder ser algo más que madre y esposa llenaba su ser de una luz vibrante. A medida que hablaba, notó que su esposo comenzaba a procesar la información. La incertidumbre en sus ojos se desvanecía poco a poco, transformándose en curiosidad. «Quiero que esto sea algo que nos beneficie a ambos», continuó. «No estoy buscando alejarme de ti, sino hacer espacio para que ambos crezcamos. He aprendido a quererme y a valorar mis sueños. Espero que tú también puedas hacerlo». La respuesta de él llegó envuelta en sinceridad. «Me asusta un poco este cambio, pero aprecio que estés buscando crecer. Te veo feliz, y eso importa. Solo quiero poder entender cómo encajamos en este nuevo proyecto». Las palabras de su esposo eran un bálsamo. Sus temores se convertían en un puentecito que los unía en el proceso de la transformación. Ya no era solo Aurora reclamando su lugar, sino un equipo trabajando hacia un futuro mejor. Juntos, trazaron un mapa sobre cómo gestionar la transición. Con cada paso, Aurora se sentía más segura de sí misma y más dispuesta a enfrentar el futuro. Aquella conexión emocional se había fortalecido, permitiéndoles imaginar juntos su vida entrelazada con sus sueños individuales. Los días comenzaron a fluir con una nueva dinámica. Aurora se sumergió en su proyecto, pero esta vez no lo hizo sola. Su esposo apoyaba su visión, ofreciéndole ideas que ambos podían explorar. La emoción de crear algo juntos comenzó a reemplazar los ecos de inseguridad que había sentido en el pasado. Las reuniones con su amigo resultaron ser fructíferas, y Aurora descubrió que ya no se sentía como una madre sola en su camino. Se convirtió en una socia en el proyecto, una voz activa en el proceso, y cada pequeño logro en su emprendimiento la recompensaba con una confianza renovada. A sus hijos les transmitió la importancia de perseguir sus sueños, mostrándoles que el crecimiento no era un acto egoísta, sino una parte esencial de la vida. Sin embargo, hasta en medio del éxito, dada su naturaleza perseverante, Aurora enfrentaba dudas. Las inseguridades aparecían, y a veces se preguntaba si había tomado la decisión correcta al aceptar la colaboración. Durante esas noches en vela, el refugio constante de su diario le ofrecía respuestas.
A través de la escritura, encontró su voz nuevamente, entendiendo que la posibilidad de fracasar era parte del proceso de aprender y de crecer. Lo importante no era no caer, era levantarse y seguir adelante. Con el tiempo, Aurora llegó a entender que la clave para su crecimiento no solo estaba en la búsqueda de la independencia, sino en la creación de una comunidad de apoyo a su alrededor. Su madre era su pilar más grande, y su nueva relación con su esposo se fundamentaba en una comunicación abierta y honesta. Había transformado las debilidades en oportunidades de autoafirmación, y se sentía más certera al enfrentarse a cualquier desafío profesional. Finalmente, el día del lanzamiento de su proyecto llegó. Aquel evento simbolizaba no solo el comienzo de su viaje profesional, sino su triunfo personal. Los rostros familiares entre la multitud ni siquiera tenían comparación con el nerviosismo que sentía. Cuando tomó el micrófono, una ola de confianza recorrió su ser como un cálido abrazo. Habló desde el corazón, compartiendo no solo lo que había logrado, sino también lo que había superado en el camino. Con cada palabra, demostró al público que no solo era una madre o una empresaria, era una mujer que había reclamado su lugar en el mundo, convertida en un faro para quienes necesitaban reconocimiento. La sala estalló en aplausos. El reconocimiento establecido no solo la validó a ella, sino que encarnó el cambio que tanto había anhelado. Aurora se sintió completa. Había conquistado sus miedos, creado nuevas oportunidades, y sobre todo, aprendido que el verdadero crecimiento personal consiste en levantarse a pesar de las caídas. A su lado, su esposo la miraba con orgullo y admiración. Entendió que el crecimiento personal enriquecía sus lazos. A partir de ahora, juntos podrían enfrentar lo que viniera, construyendo un futuro que no solo los fortalecería como individuos, sino también como pareja. Aurora sonrió, sintiéndose libre. Había dejado atrás una vida de limitaciones y había tomado las riendas de su futuro. La realización de su identidad no era solo una victoria personal, era una oportunidad de redefinir la historia familiar que legaría a sus hijos. Esa luz que había reclamado ya nunca se apagaría. Si te ha inspirado la transformación de Aurora y no quieres perderte más historias emotivas como esta, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es vital para que sigamos creando contenido que inspire la superación personal.